Dios me lo siga bendiciendo. De nuevo estamos aquí listos para exponer una porción de las Escrituras que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Dice así el versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Padre Celestial, te doy gracias de nuevo porque me permites exponer tu palabra. Para mí es un privilegio, es una honra, Señor, poder trabajar para mi Señor. Gracias por todo. Te sigo pidiendo la ayuda de tu precioso Espíritu Santo. El don de lenguas es el tema que quiero compartir ahora con ustedes, que está dentro de dones vocales del Espíritu Santo. He evitado particularmente un acercamiento dogmático y controversial, a menos que sea donde la Biblia es clara y concisa sobre el tema. Lo que voy a exponer con la ayuda del Señor es el producto y el resultado de mi propia experiencia, observación, estudio cuidadoso de la palabra, no solamente de leerla, sino escudriñar, y los consejos valiosos también de personas llenas del Espíritu Santo que tienen estos dones operando en sus vidas. Por muchos años, aproximadamente 40 años, se ha anhelado una explicación práctica, razonable y bíblica acerca de estos dones notables del Espíritu y en las verdades expuestas aquí. He encontrado las respuestas que satisfacieron mi propio corazón y mente. Y ante todo reconozco con gratitud la ayuda inapreciable que he recibido de hermanos llenos del poder del Espíritu Santo, de varios de los cuales he sacado ideas instructivas. No hago ningún reclamo de autoridad final y de originalidad en relación con este tema. Lo envío con oración humilde de que estas verdades puedan enriquecer sus vidas como lo han hecho en la mía. Y vamos a exponer lo que Dios ha puesto en mi corazón. El don de lenguas, junto con la interpretación de lenguas y la profecía, es uno de los dones vocales o los dones de inspiración, dones de expresión. Este don, como una corriente sobrenatural desde el día de Pentecostés, nunca ha cesado de fluir, aunque han habido muchos tiempos cuando la esterilidad espiritual ha hecho parecer como que las fuentes de las revelaciones y de la inspiración se habían secado completamente. En las horas más oscuras de la iglesia hay relatos escritos de la manifestación sobrenatural que Dios ha hecho de sí mismo por medio de este don asombroso. Bien puede hacerse la pregunta: ¿qué es el don de diversos géneros de lenguas? ¿O el hablar en lenguas? El don de lenguas no es el empleo de una destreza lingüística. No es un milagro vocal o un milagro de hablar. No es una dotación divina para predicar el Evangelio en lenguas extrañas en el campo misionero mundial. No es un método abreviado para la tarea difícil de aprender el idioma de un pueblo que habla una lengua extranjera. De otro modo, el don de la interpretación, que también es dado por el Espíritu, no tendría ningún significado. Y las instrucciones de 1 Corintios 12 y 14 con respecto al control de este don estarían por demás. El don de lenguas es la expresión dada de parte de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en la persona, en idiomas nunca aprendidos por el que habla y no entendidos por la mente del que habla y rara vez entendidos por el oyente. Es una manifestación de la mente del Espíritu de Dios hablando por órganos vocales humanos rendidos a Dios. La voluntad del hombre, la fe del hombre, el espíritu del hombre, los órganos vocales del hombre actúan, pero la mente que opera este don es la mente de Dios por medio del Espíritu Santo. El don de lenguas es un patrón y señal exterior, visible y bíblico que testifica que el Espíritu Santo ha entrado al templo humano en la plenitud bautismal. Frecuentemente se oye la pregunta: ¿por qué hablar en lenguas? ¿O cuál es el propósito o el uso de hablar en lenguas?
ha habido muchas ideas equivocadas sobre este punto, no solamente fuera de las filas pentecostales, sino dentro también. El concepto falso sobre este punto ha causado gran confusión y mucho daño a la causa de Cristo, robando a multitudes de personas la bendición que Dios quiso darles. Una de las razones principales por este concepto falso parece ser la falta de enseñanza bíblica sana acerca del alcance, el propósito y el valor de este don maravilloso de Dios. Es de suma importancia que entendamos exactamente lo que ocurre, el propósito, el valor y las bendiciones que una persona deriva del hablar en lenguas. El don de lenguas fue creado por Dios mismo. Las lenguas y su operación son de idea de Dios mismo. Los que censuran este don o los que lo usan mal o critican su plan, su operación, lo hacen a su propio riesgo. Isaías profetizó en el Espíritu según Isaías 28, 11, 12, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Jesús mismo dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Eso lo dice en Marcos 16, 17. Allá en la Torre de Babel, como se registra en Génesis 11, del 5 al 9, Dios dio instantánea y permanentemente otra lengua y otro idioma aún a aquellos hombres rebeldes y malvados. ¿Por qué entonces se debe pensar irrazonable o increíble que el Señor diera a su propio pueblo obediente la habilidad de hablar en una lengua o idioma desconocido, o que no habían aprendido sus alabanzas como el Espíritu da expresión? En 1 Corintios 14, 5, 18 y 39, el apóstol Pablo dijo, quisiera que todos vosotros hablasteis en lenguas, y otra vez doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Además, sigue diciendo, no impidáis el hablar en lenguas. El apóstol Pedro reclamó que el hablar en lenguas era el incumplimiento directo de la profecía de Joel acerca del derramamiento del Espíritu. Y eso nos dice en Hechos 1, 15, 18 y Joel 2, 29, 32. Uno de los propósitos básicos del hablar en lenguas es el de ser la evidencia inicial bíblica, exterior y física del bautismo en el Espíritu. El hablar en otras lenguas es la única evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Es la evidencia exterior, visible y física. El ministerio de Pedro a los gentiles en la casa de Cornelio, el derramamiento glorioso del Espíritu Santo en aquel tiempo y su explicación de este fenómeno a los apóstoles y hermanos de Jesús, como aparece escrito en Hechos capítulo 10 y 11, aclara sin lugar a dudas esta posición. Así es que sabemos de antemano que la evidencia de ser lleno del poder del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, según el Espíritu de Dios nos da que hablemos. En Jerusalén, en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos con el Espíritu, los 120 comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen, y eso lo vemos en Hechos 2:4. En Cesarea, en la casa de Cornelio, 8 años más tarde, el Espíritu Santo fue derramado sobre los sobre los gentiles, y fue claramente reconocido que ellos habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y Pedro dijo, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Eso lo vemos en Hechos 10, 46 y 47. En Éfeso, 23 años después de Pentecostés, Pablo oró por 12 creyentes gentiles, y leemos en Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En Samaria, un año después de Pentecostés, todo parece indicar que este fenómeno sobrenatural fue evidente cuando los creyentes samaritanos recibieron al Espíritu Santo. Pablo testificó, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. La Biblia dice que el hablar en lenguas fue manifestado en la iglesia de Corinto porque los capítulos 12 y 14 de Primera de Corintios lo mencionan una y otra vez. Cuando un creyente en los días apostólicos se le oía hablar en lenguas, se aceptaba que él había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero sin esa señal no había ninguna evidencia positiva y bíblica. Del mismo modo, hoy
El primer propósito de las lenguas es el de proveer la evidencia, ¿verdad?, bíblica, positiva, incuestionable, el patrón inmutable del bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces nos hacen la pregunta: ¿hay una diferencia entre las lenguas como la señal o evidencia del bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas mencionado en 1 Corintios 12:10? La enseñanza bíblica y las lecciones aprendidas a través de muchos años de observación y experiencia en el movimiento pentecostal revelan que todos los creyentes bautizados hablaron en lenguas por lo menos una vez en su bautismo en el Espíritu. Y lo vemos en Hechos 2:4 y 10:45. Parece no haber ninguna razón bíblica porque no deben continuar hablando en lenguas después de su bautismo en el Espíritu, porque Pablo dice: quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Lo vemos en 1 Corintios 14:5. Aunque Pablo menciona claramente que sería fuera de orden y que traería caos y confusión bajo las condiciones normales en la adoración pública. Él indica fuertemente que toda la iglesia que está llena del Espíritu es capaz de hablar en lenguas. Lo vemos en la primera carta de Corintios, en el 14:23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, nos dice la Escritura, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? En mi experiencia personal, cuando he tratado con creyentes los cuales habían aparentemente perdido la habilidad y la capacidad de hablar en lenguas después de su bautismo en el Espíritu Santo, cuando ellos buscaban al Señor sincera y celosamente, los ríos de agua viva empezaron a fluir de nuevo, y el poder de ejercer este don notable fue renovado. Parece que cuando las lenguas son empleadas por primera vez por un individuo, la expresión es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, mientras que cada ejercicio siguiente de esta lengua celestial por el mismo individuo es el don de lenguas en operación. En las lenguas, como la evidencia, tenemos el hablar, que es el resultado inmediato de ser lleno con el Espíritu Santo. Pero en las lenguas, como el don, el hablar se deja en gran manera a la voluntad del que es bendecido con esta habilidad dada por Dios. Por eso, este don de lenguas es impartido al creyente para ser guiado cuidadosamente por las Sagradas Escrituras, para que su gran bendición no llegue a ser inefectiva por el abuso y el uso inapropiado. Las lenguas es la única experiencia. Debes seguirse usando en las devociones privadas con el don de lenguas devocionales, y puede manifestarse en lenguas congregacionales en la adoración pública cuando hay un intérprete. Las lenguas devocionales o privadas no constituyen un don aparte de las lenguas públicas, pero son otra manifestación del don. Todos los que han sido bautizados por el Espíritu Santo con la evidencia de las lenguas deben hablar en otras lenguas en sus devociones privadas, pero no todos hablan en otras lenguas públicamente. Las lenguas privadas son para la edificación del individuo. Las lenguas públicas, más la interpretación de lenguas, son para la edificación de la congregación. Todos pueden hablar en lenguas devocionales. Las lenguas públicas que deben ser interpretadas parecen estar limitadas a unos pocos. La habilidad de hablar con lenguas después del bautismo en el Espíritu Santo es básica y fundamentalmente un asunto de hambre personal, la fe personal y la determinación de recibir todo lo que Dios tiene para uno. Esta convicción se basa en más de un cuarto de siglo de experiencia, observación y estudio de las Escrituras. Yo pedí con fe, le pedí ayuda. Pasaron 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año, cuando fui lleno del poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Fue mi experiencia personal y nadie me la va a poder quitar. A algunas personas no les interesa seguir hablando en otras lenguas. Y por supuesto el Señor nunca obliga a su pueblo a hacerlo, porque los espíritus de los profetas, nos dice en la primera carta a los Corintios en el 14:32, están sujetos a los profetas. Las Escrituras comprueban esto a revelar que hay aquellos que poseen dones que nunca usan, ni permiten que se operen en sus vidas. ¿Verdad? En 1 Timoteo vemos todo esto en 4:14, que nos dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo vemos en
Y también en 2 de Timoteo 1:16 nos dice: por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don de lengua rara vez o casi nunca estuvo muerto en aquellos creyentes que una vez han hablado en lenguas, aunque pueda parecer así. Una búsqueda sincera de Dios, esperando en Él, y un deseo sincero por lo mejor que Dios tiene en su vida, casi sin excepción reavivará este don dormido. Pablo atestigua claramente que es la voluntad de Dios y su placer que todos hablasen en lenguas, cuando menciona: quisiera que todos vosotros habláis en lenguas. 1 Corintios 14:15. Algunos pueden no hablar en lenguas después de su bautismo en el Espíritu, pero esto es claramente la falta del individuo que no ha entrado plenamente en la voluntad de Dios que Él le ha revelado. Si usted como creyente nunca ha hablado como el Espíritu le dé expresión, recuerde que el hacerlo es parte de la herencia que Dios le ha otorgado. Si usted ha experimentado la evidencia de hablar en lenguas, pero no ha continuado haciéndolo, lo insto a que permita que este maravilloso ejercicio del Espíritu se manifieste en su vida. El don de lenguas es doble en su operación. Primero, la fase devocional o privada. Segundo, la fase congregacional o pública. La manera congregacional es mucho más espectacular que el ejercicio privado de este don, pero ciertamente no es más importante. En vista de que el uso congregacional o público de este don está en conexión con otro don, o sea, la interpretación de lenguas, ahora dedicaré mi atención primeramente a las lenguas devocionales o privadas. Usted puede formular la pregunta: ¿puedo yo evitar el hablar en lenguas si tengo el don de lenguas? A esto respondemos enfáticamente y positivamente que sí. Cuando una persona dice: yo no puedo refrenarme de hablar en lenguas, o yo no tengo control sobre este don, puede estar seguro que es una señal de falta de madurez espiritual, de ignorancia de la palabra de Dios, o de obstinación o de inestabilidad. Porque el apóstol Pablo mencionó en palabras que no nos dejan en duda. Y eso está en 1 Corintios 14, 32, 33. Que los espíritus de los profetas son sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Algunos preguntan: cuando uno ha sido bautizado en el Espíritu Santo y tiene el don de lenguas, ¿habla usualmente en una sola lengua? La manifestación de este don se llama diversos géneros de lenguas, e infiere que cada creyente que ha sido bautizado en el Espíritu Santo puede hablar no solamente un idioma distinto de los demás creyentes, sino también que cada creyente puede recibir varias lenguas a medida que él desarrolla y madura espiritualmente. Un creyente bautizado en el Espíritu Santo no está limitado a una sola lengua. El estudio cuidadoso del bendito don de lenguas es tan lleno de inspiración como el océano es lleno de agua, y el ejercicio actual del don es tan refrescante como el aliento del cielo soplando sobre nuestras almas. La extensión, la amplitud y los muchos propósitos de este don son maravillosos y asombrosos, se lo digo por experiencia. Siempre que cuando me pongo a orar, a platicar con Dios, hablo en lenguas. El orar en lengua nos ayuda a mantenernos siempre conscientes del Espíritu Santo dentro de nosotros, y claro, de nuestro Padre Celestial, a quienes estamos hablando, y de Jesús, a quien estamos glorificando y magnificando. Hay fuertes indicaciones de que el orar en lenguas elimina la posibilidad de que el egoísmo entre en nuestras oraciones y nos ayude a orar conforme a la voluntad, al propósito de Dios. Pablo dice, y de igual manera nos dice en Romanos 8, 26, 27, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, o sea, por nosotros. Aleluya. Hay varias razones para creer que el orar en lenguas provee al creyente un medio por el cual llevar las cargas de los hijos de Dios alrededor del mundo, a quienes nunca ha visto y nunca verá en este lado de gloria. ¿Cuántas victorias han sido logradas por este medio en todos los países del mundo? ¿Cuántas almas han sido salvadas? ¿Qué triunfos han sido gozados y la causa de Dios prosperada por causa de este glorioso don, nacido en el cielo, dado por Dios, de diversos géneros de lenguas?
Gracias a Dios que nosotros, como el apóstol Pablo, podemos abrir nuestras almas y orar con el Espíritu y con el entendimiento también. Cantar con el Espíritu y con el entendimiento también. Y eso nos dice en la primera carta a los Corintios 14:15. El orar con lenguas, dice Pablo, es orar con el Espíritu, pero mi entendimiento queda sin fruto. El orar en lenguas provee una notable y gloriosa manera de alabar, glorificar y agradecer a Dios. 1 Corintios 14:17. Dice, porque tú, a la verdad, bien das gracias. El propósito del don de lenguas es triple. Es la señal de la plenitud bautismal del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu como compañero vital y socio del don de interpretación de lenguas. Él exhorta, consuela y edifica a la iglesia. Lo vemos en 1 Corintios 14, 3 y 5. Así las lenguas no solamente son una bendición al individuo en sus devocionales privadas, sino que contribuyen poderosamente a la adoración congregacional o pública. El hablar en lenguas es una fase de la seguridad del creyente de que Dios está obrando activamente en él y por él. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 17. ¿Se da usted cuenta? Dice en el nombre de Jesús, porque en el catolicismo dice que la lengua la da María y eso es su verdadera falsedad. El hablar en lenguas en el día de Pentecostés permitía que los creyentes oyeran el Evangelio. Judíos piadosos reunidos en Jerusalén, dice la Escritura, cada uno les oía hablar en su propia lengua, en la que hemos nacido, las maravillas de Dios, en Hechos 2, del 4 al 11. Esto resultó en 3,000 almas salvas aquel día. Aunque esta forma de hablar en lengua no es tan común como algunas otras manifestaciones de este don, hay misioneros de muchos países que han reportado que frecuentemente han oído a los nativos hablar en el espíritu palabras de alabanza y adoración en el lenguaje propio del misionero, aunque el nativo desconocía completamente tal idioma. El alcance, la fuerza, la potencia de este don notable apenas puede ser imaginado aún por el pueblo pentecostal, mucho menos por aquellos que nunca han experimentado este bendito ejercicio del espíritu. El hablar en lenguas es profecía cumplida. Pablo mencionó en 1 Corintios 14, 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Esto fue predicho en Isaías 28, 11 y 12. El hablar en lenguas cumplió la profecía de Joel 2, 28. Leamos Hechos 2, 4, 12, 14, 16 y 18, donde nos dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, el hablar en lenguas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. El hablar en lenguas es el don del Espíritu que es más generosamente distribuido y el don que más frecuentemente se manifiesta en las iglesias pentecostales. Por eso no debemos tenerlo en menos, ni dejar que se ahogue, ni se sofoque. No se debe censurar ni dejar que se abuse o se use mal en ninguna manera, sino que siempre sea apreciado y guardado celosamente y que sea usado y regulado según las instrucciones precisas de Dios. El hablar en lenguas más la interpretación de lenguas es igual en algunos aspectos al poderoso don de la profecía. Lo vemos en 1 Corintios 14, 5. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El don de lenguas y la interpretación de lenguas son los únicos dones no manifestados en el Antiguo Testamento. Estos dones son particularmente un fenómeno del Nuevo Testamento. El orar en otras lenguas, este poderoso fluir del Espíritu Santo, es un descanso, un refrigerio y un reposo de la mente y de los nervios. Cuán glorioso, cuán maravilloso poder relajar la concentración mental alabando, orando y adorando a Dios y prorrumpiendo en libre, fluyente, refrescante expresión en el Espíritu. Cuán gráficamente Isaías describe esta obra sobrenatural de Dios en las palabras emocionantes, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo.
Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, Isaías 28, 11 y 12. Como necesitamos tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor, ¿cuánto más lo necesitamos ahora? ¿Cómo necesitamos el bendito reposo del alma que viene por el movimiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? ¿Cómo necesitamos pasar tiempo a solas con Dios en este glorioso ejercicio del Espíritu? El hablar en otras lenguas. Pedro en Hechos 3:19 exhorta: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro y los demás discípulos conocían la fuente poderosa de este refrigerio vital, porque ellos acababan de recibirlo en su bautismo en el Espíritu Santo. Recibieron la señal del reposo y del refrigerio, porque, como dice la Escritura, Hechos 2:4, comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. 10:46 también está en Hechos, y 19:6 también lo que está escrito en el Hechos. El hablar en otras lenguas es una señal al incrédulo. Ciertamente, de todos los dones del Espíritu, este don es el único designado como una señal. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Parecería que una frase importante de las lenguas como una señal al incrédulo está relacionado con lenguas e interpretación de lenguas, porque Pablo dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14:28. Han habido casos relatados donde un forastero ha oído hablar en un idioma que él entendió, y la interpretación confirmada de este mensaje, naturalmente el efecto será tremendo en un incrédulo. De esto podemos estar seguros: las lenguas no son para exhibición pública en la reunión de adoración, y Pablo rígidamente se oponía a la práctica. El ejercicio de este don precioso fuera de la iglesia, delante del vulgo irreverente e incrédulo, es sin excusa, y es echar las perlas delante de los cerdos de la incredulidad, que es expresamente prohibido por Dios. En mi mente no cabe duda de que no hemos ni aún tocado ni apenas ojeado el potencial de este glorioso don operando a través de hombres y mujeres limpios y consagrados, rendidos e instruidos, quienes son dirigidos, enseñados y guiados por el Espíritu Santo. Uno de los propósitos más inspiradores de las lenguas en la devoción privada a la oración es descrita por Pablo en 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. De todos los 9 dones del Espíritu, el hablar en otras lenguas es el único del cual se habla como siendo edificado para la persona que ejerce el don. Otros pueden ser edificados por la predicación, la profecía y la enseñanza. Pero aquí hay un don espiritual que ofrece una manera muy poderosa de edificar al individuo. Pablo sobresalía en este don maravilloso, y solamente la eternidad revelará el beneficio tremendo, el poder edificante, el poderoso tónico espiritual, la sanidad espiritual que el apóstol recibió de esta comunión sobrenatural con Dios. Algunos creen que Judas se refiere a este don cuando él escribió: edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Versículo 20. Esto bien puede ser la experiencia de Juan cuando dijo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Lo vemos en Apocalipsis 1:10. Y lo que Pedro hacía mientras oraba en la azotea y miraba al cielo, en Hechos 10. Qué tónico, qué manantiales en el desierto, qué refrigerio, qué copa rebosante hay en este don de hablar en lenguas en la devoción privada. En mi propia vida, el hablar en otras lenguas es como dar cuerda a un reloj despertador que suena cuando se necesita. Es rara vez que oro en privado que no hablo en otras lenguas. Y ha sido mi práctica orar en otras lenguas por casi 40 años. Y ha sido mi práctica orar en otras lenguas siempre cuando estoy en mi aposento, antes de predicar. Mi lenguaje ha cambiado de vez en cuando. Canto, alabo, lloro y bendigo a Dios, y oro en lenguas. Cuán glorioso, cuán edificante es esto. Nadie podrá quitarme esa experiencia que he tenido con el Señor de señores y Rey de reyes. Venga el teólogo, aunque sepa más de mí. Venga el
el hermenéutico, venga quien venga y me hable más de la palabra de lo que yo sepa, pero la experiencia que yo he tenido con el Señor, ya hace cerca de 40 años, nadie podrá quitármelo. Mire, mi sugerencia es, vaya a solas con Dios, hasta que las fuentes vivas comiencen a fluir. Usted necesita, como yo necesito, la edificación que solamente las lenguas devocionales le pueden dar. Eso es muy hermoso. El hablar en lenguas desconocidas es hablar a Dios milagrosa y sobrenaturalmente. Hablamos secretos divinos, dice en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, o sea, secretos divinos. Hay aquí una poderosa inferencia que en el hablar de lenguas, nuestro espíritu está en comunión con Dios sobrenaturalmente, y el diablo, como también los hombres, están excluidos. Y tenemos hablando en lenguaje figurado, una línea telefónica privada directa al trono, directa al corazón de Dios. Acerquémonos pues, como dice la palabra del Señor, al trono de su gracia confiadamente. El diablo no puede descifrar este don. Tenemos una cifra secreta y celestial. Así es que las lenguas harán un pozo en su mismo espíritu y soltarán pozos artesianos de éxtasis divinos que por mucho tiempo han sido cerrados y que alegrarán el corazón de Dios y del hombre. Otras lenguas soltarán la lengua de su espíritu, animarán a su alma, llenarán su corazón con gozo indecible, fuerza sublime, consuelo supremo y paz indescriptible. Oigo otra vez las palabras del gran apóstol con respecto a este río que nunca debemos de dejar secar. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién, sino a Dios. Habla misterios, o sea, secretos divinos. Yo le aconsejo, cuando usted hable, platique con Dios, que le dé el bautismo del Espíritu Santo, la señal del bautismo del Espíritu Santo. Y mire, usted tendrá esa experiencia, la misma experiencia que tuvo también el apóstol Pablo, que sabía tanto de la Torá. Cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, se vino para abajo todo. Entonces entendió verdaderamente, mientras él estaba orando sin ver ni comer, que había tenido un encuentro no con una religión, sino con el Señor de señores y Rey de reyes. Y eso es lo más importante, mi querido hermano, aleluya, que tenemos que tener esa convicción, esa seguridad, que Jesucristo no está muerto y que Él sigue siendo el mismo de ayer y por todos los siglos, y que sigue bautizando con su Espíritu Santo, con la evidencia de ser lleno del poder del Espíritu de Dios. Siga orando, siga platicando con Dios y pídaselo de corazón. Yo duré, como le acabo de repetir, casi un año pidiéndoselo al Señor, y un 17 de septiembre, ¿verdad?, en el cumpleaños de mi esposa, me llegó el bautismo en el Espíritu Santo. Que Dios me lo siga bendiciendo, que Dios lo coma de bendiciones, y no se le olvide orar, y cuando esté en su aposento verá la experiencia personal de este don. Se despide de su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.